Muy buenos queridos alumnos, el día de hoy en el repaso de biología vamos a resolver una serie de ejercicios que prácticamente es un tipo de ejercicios DECO en el cual te permite analizar cada pregunta, ¿ok? Como estamos quinto año ya tenemos que encajarnos a lo que son los exámenes de admisión, así que aquí vamos a resolver una serie de exámenes biología tipo DECO, ¿ok? Muy bien, empezamos. La primera pregunta nos dice, científicos han encontrado fósiles de ballenas y de otros animales marinos, ¿ya?, en zonas de alta montaña de los Andes, como nos muestra la figura número 1. Nos dice ahí están los fósiles, mira, en los Andes. Estos fósiles fueron hallados a más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces nos está dando un dato. Este dato tenemos que leerlo bien e interpretarlo bien tú desde tu casa para poder resolver las siguientes preguntas, ¿ok? Muy bien, entonces pasamos. Nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones explica cómo estos fósiles de ballena llegaron a 1500 metros sobre el nivel del mar durante millones de años, ¿verdad? A ver, ¿por qué? O sea, ¿cuál de estas afirmaciones explica mejor cómo estos fósiles, ¿no?, llegaron a 1500 sobre el nivel del mar? A ver, ¿el nivel del mar ha bajado debido a la formación de la Antártida? Otro sería, ¿el fondo marino fue empujado a la superficie por el movimiento de las placas tectónicas? ¿O los lagos volcánicos en los Andes se secaron por vaporización? ¿O D, los fósiles cambiaron de lugar cuando varios meteoritos golpearon la costa? ¿Cuál sería la mejor explicación científica? A ver, como tú sabes, ¿no?, esto han encontrado, ¿dónde nos dice? Ha encontrado en zonas de alta montaña de los Andes. Y estos fósiles fueron hallados a más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Bajo esa información, ¿cuál de estos entonces nos muestra del por qué se ha descubierto a 1500 metros del mar? Que el fondo marino fue empujado a la superficie, ¿verdad?, por los movimientos de las placas tectónicas. Por eso es que lo vemos ya encima. Entonces, prácticamente, esto sería la respuesta, ¿sí? Porque las placas tectónicas tienen que ver mucho en esto, ¿ok? Muy bien, entonces nuestra respuesta sería la letra B. Seguimos con las preguntas. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la mejor definición de fósiles? Y esto también lo hemos llevado en las clases anteriores, cuando hemos hecho evolución. Entonces, ¿cuál es la mejor definición de un fósil? ¿Los fósiles son vertebrados muertos? ¿Solamente fósiles se llama vertebrados? ¿Los fósiles son los huesos de vertebrados muertos? ¿O los fósiles son los restos petrificados de organismos muertos? ¿O los fósiles son las rocas en donde quedaron atrapados los restos de organismos muertos? La respuesta correcta, y yo sé que ya lo has respondido en tu casa, es la C. Los fósiles son los restos petrificados de organismos muertos, ya sea vertebrados o invertebrados, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Pasamos a la siguiente. En la evolución me dice, las ballenas se desarrollaron a partir de mamíferos terrestres y no de peces marinos. ¿Ya? Entonces, las ballenas se desarrollaron a partir de mamíferos terrestres y no, como se puede pensar, de peces marinos. En esta figura 2, si tú te das cuenta, se muestran el esqueleto de una ballena y un pez. Esto es el esqueleto de una ballena y esto es el esqueleto de un pez, ¿ok? Entonces, con estos datos que estamos observando, vamos a responder la siguiente pregunta. Me dice, ¿qué parte del esqueleto demuestra mejor que esta ballena está más relacionado con los mamíferos terrestres que con los peces? O sea, si nosotros nos damos cuenta y nos vamos a ver el esqueleto de la ballena, ve bien la estructura, entonces estás observando bien la estructura y estás comparándolo con esto, prácticamente nos dice, bajo esa premisa, ¿no?, cuáles de estas partes de aquí demuestran mejor que la ballena está más relacionado con los mamíferos que con los peces. La estructura de su cráneo, la estructura de su columna vertebral, o la estructura de sus aletas, o la estructura de la cola. Si tú te das cuenta, es la estructura de sus aletas. Mira, se parece a unas manos, a las extremidades superiores de los mamíferos. Entonces esto demuestra más esa peculiaridad, esa singularidad que tienen junto con los mamíferos terrestres a que con los peces, ¿no?, que no lo tienen.
Entonces mi respuesta sería la estructura ¿de quién? De las aletas, que se parece mucho a los miembros superiores. ¿Ok? ¿De quiénes? De los mamíferos. Entonces mi respuesta será la letra C. Muy bien, pasamos a la siguiente. Nos estamos analizando. Esto se llama el examen de eco. ¿Ok? Analizar. Pasamos a la siguiente. Nos dice, a ver, María tiene que hacer un trabajo de investigación sobre el león y sobre el tigre. En una página web encuentra la siguiente información. Encuentra el reino, la taxonomía, y está la clasificación científica de los leones y la clasificación científica de los tigres. ¿Ya? Y se da cuenta que taxonómicamente se dividen en reino, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Los dos pertenecen al reino Animalia. El filo, los dos son la clase Chordata o Cordata también le dicen. Los dos pertenecen a la clase Mamaria. Y el orden son los dos carnívoros. Y la familia son Felidae también los dos, solamente que varían. A ver, el género también es Pantera. Pantera viene del mismo género y la especie ahí sí varía porque es Leo y aquí es Tigris. Entonces el nombre científico es Pantera leo y el nombre científico del tigre sería Pantera tigris. Entonces allí varía. Y la distribución geográfica de los leones también varía respecto a los tigres. Bajo esta información nos dice, vamos a responder las siguientes preguntas. A ver, empezamos entonces. Nos dice, la información de la figura 1 muestra que los leones y los tigres guardan una estrecha relación dentro de la clasificación taxonómica. Sí hemos visto porque hay partes que prácticamente concuerdan entre ellos, ¿no? Y tienen semejanzas. ¿Cómo se muestra esta relación? Los dos pertenecen a los carnívoros, los dos pertenecen al cordata, los dos pertenecen al Felidae o los dos pertenecen a la pantera. Tú me dirás, profesora, pero son todos. ¿Qué nos dice acá? Muestra que los leones y los tigres guardan una estrecha relación dentro de la clasificación taxonómica. ¿Y cuál de ellos demuestra que prácticamente están unidos taxonómicamente? Ya sea el reino, a ver, vamos a ver, el reino, ya sea el filo, la clase, el orden, familia, género, especie. ¿Quién más los emparenta más cercanamente? El reino pueden ser varios, son animales. O sea, también si comparo con un conejo van a ser animales. Entonces el que le da más cercanía a estos es el género. Entonces, por lo tanto, aquí, ¿cómo se demuestra la relación que los dos guardan una estrecha relación entre ellos? Los dos pertenecen a los pantera, que es el género. ¿Ok? Muy bien. Entonces, profesora, más cercanos, cuando yo voy a ver una especie y la voy a comparar con otra especie, ¿cómo voy a saber si están más emparentados? Con el género. ¿Ok? Con el género. Porque eso me va a demostrar ya cuánto cercanos están. Si yo me voy por el reino, o me voy por el filo, ¿no? O me voy por el orden, no tanto lo voy a apreciar esa semejanza. Más lo voy a apreciar por estas clasificaciones, ya sea por el género o por la especie. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Siguiente pregunta. Me dice la siguiente. La figura 1 muestra que los tigres se encuentran en el norte de China, pero también en el sur de Asia. De acuerdo con los niveles de organización de los seres vivos, pertenecen a la misma población los tigres del noreste de China y los sureste de Asia. Ahora, ¿por qué? Dice, no, porque pertenecen a una raza diferente. La otra clave es, no, porque viven en diferentes zonas geográficas. Sí, porque son de la misma especie. Sí, porque viven en el mismo hábitat. Entonces, hay que analizar acá. Nos están pidiendo que muestra que los tigres se encuentran tanto en el norte de China, pero también en el sur de Asia. De acuerdo con los niveles de organización, pertenecen a la misma población los tigres del noreste de China y los del sureste de Asia. Diríamos que es la población. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de población? La población es un conjunto de individuos de la misma especie que se encuentran en un lugar determinado. Eso es población. Entonces, si nosotros bajo esa característica comparamos a los tigres del noreste de China, esto es una población. Y el suroeste de Asia también es otra población. No son iguales, no pertenecen a la misma población porque se encuentran en diferentes lugares. Esta es la población del noroeste de China y esta es la población de tigres del suroeste de Asia. Entonces, no pertenecen a la misma población. Entonces, la clave puede ser una de ellas, ya sea la A o ya sea la B. Pero sería, a ver, vamos a analizar.
No, claro, eso ya estamos seguros. ¿Por qué? ¿Porque pertenecen a una raza diferente? No, siguen siendo los tigres. No pertenecen a razas diferentes. No, porque viven en diferentes zonas geográficas. Esa sería mi respuesta. Porque las poblaciones van a diferir de acuerdo a los lugares donde viven. Entonces mi clave en esta respuesta será la letra B. B de bebé. ¿Ok? Muy bien. Pasamos a la siguiente. A ver, me dice, María va al zoológico y un guardabosques le dice que han colocado juntos a dos felinos de apariencia física similar para que tengan crías. ¿Ya? El guardaparques opina que son de la misma especie. Esa es su hipótesis. Esa es la hipótesis que tiene, ¿quién? El guardaparques. Él dice que prácticamente estas dos especies, perdón, estos dos individuos son de la misma especie. Y por su parte, María ha leído que los dos felinos son de especies diferentes. Esa es la hipótesis que plantea María. Entonces, tú sabes que una hipótesis puede ser verdadera o puede ser falsa. Teniendo en cuenta que toda hipótesis genera predicciones, porque no es algo absoluto, ¿cuál de las siguientes corresponde correctamente con la hipótesis 1 o la hipótesis 2? ¿Cuál se acerca más? A ver, la hipótesis 1 me dice, predice que no nacerá ninguna cría. A ver, estamos correcto que prácticamente nos dice que la hipótesis 1 que plantea, ¿quién lo plantea? El guardaparques. El guardaparques me dice que son de la misma especie, él asegura. Entonces, si él me está diciendo que son de la misma especie, es porque prácticamente, pues, estos si se reproducen van a tener crías. Entonces, esto estaría descartado, porque acá dice, predice que no nacerá ninguna cría. Entonces, esto es falso. Si es de la misma especie, se supone que genera procreación, ¿no? Entonces, esto sería falso. Siguiente pregunta. La hipótesis 2 es la de María. Predice que no nacerá ninguna cría. Predice que no nacerá ninguna cría. Puede ser. Puede ser porque María dice que los dos felinos son de especies diferentes. Por lo tanto, podría ser que no nacerá ninguna cría. La hipótesis 1 nos dice que predice que nacerán crías infértiles. No, pues si te está diciendo que son crías de la misma especie. Está descartada. La 2. Predice que nacerán crías infértiles. Ah, ya, profesora. Entonces, puede ser la 2 esta. Las dos pueden ser la B y la D, pero me inclino a pensar, según la biología, pueden nacer esa cría. Cuando dos individuos de diferentes especies pueden procrear, se da a veces. Pueden tener una cría, pero esa cría 100% va a ser infértil. Entonces, ¿cuál sería mi clave bajo esa premisa? Predice que nacerán crías que infértiles. Esta sería la respuesta mejor adaptada a cuanto a la hipótesis, a la B, que dice que nacerá ninguna cría. Porque de nacer puede nacer. Por ejemplo, entre un tigre y un león, nace una cría. Puede nacer, sí, pero esa cría 100% es infértil. ¿Ok? Estamos. ¿Por qué? Porque no son de la misma especie. ¿Pero se puede dar? Sí se puede dar. Pero va a ser infértil, no puede procrear. ¿Ok? Entonces mi respuesta para este caso sería, predice que nacerán crías infértiles. ¿Ok? Muy bien, entonces bajo ese sistema, chicos, hasta aquí hemos acabado. ¿Ok? Muy bien.